En Lima, el movimiento carismático fue conducido en sus inicios por un ministro protestante, el reverendo Howard Van, un pastor bautista. Según Van, fue en el año 1966 cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Con esta experiencia, según sus propias palabras, su vida cambió radicalmente y debido a ello se dedicó exclusivamente al movimiento carismático en California, donde ministró a personas pertenecientes a diferentes iglesias protestantes del lugar. Acá podemos ver el rostro de Howard Van y algunos datos que hemos conseguido, como que nació en Alabama, en la ciudad de Birmingham, en Estados Unidos, en octubre del año 1924. Siguió estudios superiores en la Universidad Baylor en Waco, Texas. Recibió su grado en teología en el Seminario Teológico del Sur Bautista en la ciudad de Louisville. Y a pesar de ser evangelista por vocación, Van se dedicó principalmente a ayudar a misioneros en el movimiento carismático. Fue durante este tiempo que conoció a los líderes nacionales del movimiento pentecostal. Entre ellos estaba el señor Kevin Ranaghan, un laico católico y autor de uno de los primeros libros sobre el movimiento carismático en la Iglesia Católica. Libro titulado Pentecostales Católicos, escrito por los esposos Ranaghan, Kevin y Dorothy. Acá podemos ver el rostro de Kevin Ranaghan en aquellos años. Él, con su esposa, fue uno de los primeros líderes, escritores y organizadores de la renovación carismática católica. Él nació en 1942. El reverendo Howard Van abrigó por años un ardiente deseo de ser misionero, pero cuando hizo su aplicación para lograr un puesto en el campo misionero, la junta de su iglesia le negó cualquier posibilidad de laborar allí. Esta negación se debió en gran parte a su edad y debido también a que la salud de su señora no era buena. A pesar de este rechazo, Van siguió con este deseo y esperando que se presentara una oportunidad para poder laborar en el campo misionero. Fue en el año 1968, precisamente un 24 de julio, cuando Howard Van y un grupo de personas, todas ellas líderes de su iglesia, estaban reunidos en oración cuando tuvieron una experiencia. Él usa la palabra visión entre comillas para describir la experiencia que vivieron aquella noche. Había en el cuarto donde estaba orando un mapa mundi. Con asombro, el grupo notó que había una luz que brillaba sobre una sección del mapa y al estudiar bien se dieron cuenta que la luz estaba sobre el continente americano y específicamente sobre el Perú, tal como podemos observar ahorita en esta reproducción que hemos tratado de armar. Con esto parecía quererles indicar algo. Decidieron rezar y pedir poder ver con claridad la voluntad de Dios. Después de pasar mucho rato en oración, llegaron a una conclusión de que Dios les estaba indicando como un nuevo campo para la expansión del movimiento carismático en este país, Perú. Esta indicación, aparecida en el mapa, fue el primer paso para la iniciación del movimiento pentecostal o carismático en el Perú. El reverendo Van encuentra difícil explicar con exactitud cómo interpretar esta luz. Si él pudiese decir que ella era Dios señalando el camino de una manera directa, esto parecería ser una intervención sobrenatural. Cuando Howard habla sobre ella, sonríe y deja que el oyente tome su propia conclusión. A la vez fue la oportunidad que ansiosamente estaba esperando el pastor Van para poder iniciar su labor misionera. 1 año y medio después de esta experiencia, la familia Van llegó a Lima, la cual estaba compuesta por el pastor, su señora Sandy y sus hijos.
Ahí vemos una representación del pastor al lado de su mujer y del pequeñito Dit de 9 años y de Day, que era simplemente de 6 años. Los señores Van se matricularon en la Escuela de Idioma de los Padres de Santiago Apóstol en Barranco para aprender castellano. Su asistencia a ese plantel también fue, según ellos, una indicación de Dios, ya que vinieron a Barranco debido a que una escuela de idiomas de México les había escrito diciendo que no había vacantes por el momento y por lo tanto tendrían que esperar hasta el año siguiente. Al mismo tiempo que esto sucedía, alguien en Lima, conocido por ellos, había ya hablado con el director de la Escuela de Idiomas de Barranco, que es un distrito conocido de Lima en la cual mostramos el mapa. El director, que era el reverendo padre Jeremías Pafle, le escribió invitándoles a estudiar en su escuela. Así vinieron a Lima a estudiar el castellano en vez de viajar a México como habían originalmente planeado. Mientras duró el curso, durante las horas de recreo, de comidas y de los coffee breaks, los Van hablaron sobre su actividad en el movimiento carismática y la razón por la cual habían escogido Lima como campo misionero. Sus palabras y el relato de sus experiencias despertaron gran interés entre los estudiantes de la escuela, y mientras el reverendo Van hablaba de su apostolado, otras personas estaban pensando y planeando el primer retiro carismático en Lima. Uno de estos era el ministro protestante Roger Wolcott, del cual hemos puesto la imagen de este misionero metodista, Roger Wolcott, para que lo observen. El otro era el reverendo padre Patricio Rirden, de Cochabamba, Bolivia. Estos dos habían intercambiado cartas sobre la posibilidad de tener un retiro pentecostal en Lima. A último minuto, cuando los preparativos para tener este retiro se encontraban en marcha, Mr. Wolcott recibió una reasignación en México. Este cambio del señor Wolcott dio lugar a que por intermedio de el padre Rirden y el pastor Van se conociesen y que a este último reemplazase al señor Wolcott en el trabajo de preparación para el retiro carismático. Acá podemos ver una foto de Patricio Rirden, que es un sacerdote dominico. El pastor Van consiguió el uso de la Union Church de San Isidro para tal fin. Esta iglesia no es sectaria. El pastor de ella, que era el reverendo Ward Williams, dio la autorización para que el retiro se realizase allí. Acá podemos ver el rótulo de dicha iglesia, también la fachada de aquel templo, que sigue siendo la misma, y la ubicación en San Isidro, cerca a Miraflores y cerca a la avenida Angamos de dicha iglesia. En mayo del año 70 tuvo lugar el primer retiro pentecostal o carismático en Lima. Todas las iglesias de Lima y alrededores, protestantes y católicas, recibieron invitaciones para asistir a este retiro. Durante las sesiones del día hubo una asistencia promedio de 50 personas, pero las reuniones de la noche contaron con una concurrencia de más de 100 personas. Del grupo que asistió al retiro, la mayoría fueron católicos, ya que solamente 4 o 5 protestantes participaron en él. En el grupo de católicos todos eran sacerdotes o religiosos. De los sacerdotes, 2 surgieron como líderes del movimiento pentecostal católico en el Perú. Ellos fueron los reverendos padres George Di Pricio, de la Congregación de la Santísima Cruz, y Nick McCulley, oblato de María Inmaculada, quien después estuvo trabajando en una de las misiones que tiene su orden en la selva peruana. Acá podemos observar el rostro del padre George Di Pricio y ver que el lapso de su vida entre 1914 a 1995. El padre George Di Pricio
que, como hemos dicho, perteneciente a la Orden de la Santísima Cruz, estuvo trabajando después en forma activa dentro del movimiento carismático y ha viajado por Estados Unidos y Europa dando retiros. Acá podemos observar la carátula de un libro del padre, titulado Dios mío, necesito algo, que es un famoso libro de introducción a la renovación carismática e indirectamente es fruto de la presencia del Espíritu en nuestro país. Este libro ha sido editado entre una colección carismática de la comunidad católica Casa del Alfarero, de un lugar, Monclova, en Coahuila, en el país de México, en el 2017. Por otro lado, podemos observar una nota editorial Minuto de Dios sobre dicho libro, indicando que el padre Jordi Priso es el autor, que son 82 páginas, y que el tamaño es de 4.7 por 6.65 pulgadas. Este libro está escrito para ayudarte en tu angustia, en tu anhelo de Dios, en tu esperanza de una vida mejor. Está destinado a ayudarte a conocer una experiencia íntima y personal tan hermosa que parece casi real. Poco tiempo después de este retiro, los padres George y Neal estaban dando un día de reflexión a las madres siervas del Inmaculado Corazón de María en su convento anexo al Colegio Villa María de Miraflores. Mientras estaban orando tuvo lugar el terremoto del 31 de mayo del año 1970. A pesar del temor existente, los padres controlaron la situación y en vez de pánico hubo calma. Algunas de las madres durante este primer retiro carismático para ellas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y alabaron a Dios de una manera especial. Una de estas fue la madre regional Madre M. Leonita Becis, quien ha dado su apoyo al movimiento pentecostal desde su iniciación. Madre M. Leonita Becis, IHM, natural del estado de Pensilvania, Estados Unidos. En agosto de 1967 vino al Perú como superiora regional de la comunidad. Ella falleció el 21 de mayo del 2008 a los 92 años. De los que 66 años sirvió en su congregación y 16 años en Sudamérica. Acá podemos apreciar una foto tomada por El Comercio el 31 de mayo del año 70, donde se realizó un famoso terremoto que destruyó el pueblo de Yungay en Ancash, pero que afectó seriamente a Lima, como apreciamos en la foto. Acá tenemos el mapa en la cual se ubica en San Isidro también la escuela en el Inmaculado Corazón, que está bastante cercana al local de la Unión Church de Lima. Acordémonos que la madre, Leonita Wexi, facilitó el local de dicha escuela Inmaculado Corazón, cuya fachada podemos apreciar. Desde el arribo de los Van a Lima hasta el mes de diciembre del año 1969, hubo reuniones de oración en casa de ellos. Fue durante estas reuniones que el primer retiro fue planeado. En el mes de diciembre de ese año, la Madre M. Leonita invitó al reverendo Van a usar un salón en el convento de la Escuela Inmaculado Corazón para llevar a cabo las reuniones de oración. La superiora regional extendió la invitación al principio por curiosidad. Pero después de 3 semanas, ella le ofreció al pastor Van una invitación permanente porque estas reuniones eran lo mejor que había pasado al convento y al colegio en muchos años. Después de algunos meses de iniciadas las reuniones de oración en la escuela,
El número de concurrentes aumentó de tal manera que la superiora vio la necesidad de dar permiso para usar un salón más grande, ubicado en otro colegio de la comunidad. Así fue que pasaron al Colegio Villa María de Miraflores, donde después se empezó a hacer una reunión de oración todos los viernes a las 7:30 de la noche. A continuación podemos apreciar una foto de la fachada del Colegio Villa María de Miraflores. En enero de 1971 tuvo lugar otro retiro carismático. Un equipo de pentecostales vino de los Estados Unidos para dirigirlo. Algunos de ellos habían venido el año anterior para participar en el primer retiro. Todos los integrantes del equipo eran líderes del movimiento carismático en los Estados Unidos. Ninguno de ellos pertenece a una secta pentecostal como se entiende en el sentido clásico 8. Los católicos integrantes del equipo eran el reverendo padre Francis M. C. Nutt, dominico, y la señora Bárbara S. H. Lemon, una enfermera especialista en psiquiatría. 200 personas asistieron al retiro durante los primeros días, pero durante las últimas sesiones concurrieron más de 300 personas. Casi todos los asistentes eran sacerdotes y religiosas. La mayoría de estos recibió el bautismo en el Espíritu Santo durante esa semana dedicada a la oración. Acá podemos apreciar el rostro anterior de Francis McNutt, quien nació en 1925, y también su rostro después, así como de Bárbara Shelmon, nacida en 1936 y fallecida en el 2011, su rostro antes y su rostro después. En enero del presente año, 1972, se realizó otro retiro carismático, pero esta vez tuvo dos partes. Los 3 primeros días fueron para los de habla castellana y los últimos 5 días para los de habla inglesa. Cientos de personas asistieron a ambos retiros. Esto se debió a que después del retiro del año pasado, los sacerdotes y las religiosas fomentaron el movimiento pentecostal en sus parroquias y en sus conventos. Esto dio lugar a que este año 200 laicos participaran en el primer retiro en castellano. El entusiasmo y gran interés que fue evidente durante el retiro, indicó que el fuego pentecostal había estado pasando a muchos otros durante los meses anteriores. En estos últimos 3 años, 1972, el reverendo Hobart Van ha ido a Chincha Alta, a Paramonga y a muchos otros lugares fomentando el movimiento tanto entre católicos como entre protestantes. En todas las reuniones carismáticas los enfoques son iguales. Jesús es el Señor, y el Espíritu Santo está con nosotros hoy en día. Muchas veces el pastor Van tuvo durante estas reuniones como compañero al reverendo padre José Kane, OMI. Aquí algunos datos importantes del reverendo padre José Kane, religioso de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada. El padre fue ordenado en el año 1956. Fue párroco en Nuestra Señora de la Paz en Coma y después se dedicó a dar retiros y a dar charlas y orientación sobre el movimiento carismático. Acá podemos ver el rostro del padre Joseph Edward Kane, nacido en 1929 y fallecido en el 2017. Ahora, en 1972, el movimiento pentecostal en el Perú tiene líderes católicos. Son sacerdotes y religiosos de todas partes de la República.
Algunos de estos líderes se reúnen en la casa de Howard Band todos los martes buscando profundizarse en el movimiento. Ellos estudian juntos los carismas, el camino en el espíritu y el ministerio carismático para luego poder impartir estos conocimientos a otros. El ministro Band comunicó al autor que el movimiento carismático está todavía en 1972 en su infancia en Lima y en el Perú. Hasta acá es el trabajo de Monseñor Miguel Lafitte. Agregados complementarios que hemos agregado, antes y después de sacerdotes. Acá podemos ver al padre Patricio Riden, sacerdote dominico norteamericano en Bolivia en la década del 70. Y acá podemos observar también al mismo padre Patricio Riden de Chicago en compañía del ECLA 2018. Es uno de los pioneros de la RCC a nivel mundial. Cuenta con 58 años de sacerdocio. Dios bendiga al padre Patricio. Carta testimonial. Escrita en 1975 por Howard Band, el pastor bautista quien llega al Perú en 1969, sintiendo que tiene una misión dada por Dios de iniciar la renovación carismática en la Iglesia. Traduciendo. El inicio del movimiento carismático católico en el Perú. En julio 24 del 1968, mientras mi familia y yo estábamos viviendo en California, el Señor me habló en un sueño. Yo nunca antes había tenido una experiencia tal. Yo estaba bien consciente de estar despierto y seguro que Dios estaba en tratos conmigo y hablándome. Él me dijo un número de cosas, incluyendo a dónde iría. Cuando le pregunté, ¿dónde está este lugar?, él dijo, Perú. Por los 15 meses siguientes a esta experiencia, él abordó este llamado con nuestra familia entera. Él lo confirmó de muchas formas a través de su palabra y a través de otras personas. Personas que comenzaban dándonos palabras de profecía, versículos de las Escrituras y consejería. Durante estos 15 meses de oración y búsqueda del Señor no dudamos nunca de su llamado, pero nosotros deseábamos confirmarlo y ver cómo Dios pondría todo junto. Nosotros no solamente teníamos que caminar en fe, sino también vivirlo. Es bueno recordar a los coordinadores nacionales que presidieron por un tiempo la RCC y porque han servido con amor y dedicación. Padre José Key Noemi, el primer líder que tuvo la RCC del Perú. Padre Rómulo Falcón Guadamur, misionero del Sagrado Corazón. Es notable su conversión publicada en catholic.net. Desde 1983 fue coordinador nacional de la RCC. A inicios de los 80 impulsó la Escuela de Servidores en Lima, donde una profesora norteamericana, Beth Strombeck, logró escindir formando Agua Viva. El padre Rómulo en mayo de 1987 falleció. Padre Conrado Cantín S.G., franco-canadiense de la Orden de San Gabriel. En 1980 fue primer coordinador de la RCC Callao. En 1986 coordinador nacional de la RCC. Ya fallecido. El pueblo de Ventanilla le ha dedicado un parque. Recordando a nuestros últimos coordinadores nacionales. Padre Miguel Lafitte Bardi de la Orden Carmelita y Obispo Emérito. Señorita Rosario de Pierola, de 1992 a 1990. Padre Buenaventura Duro, de la Orden Franciscana Menor, de 1994 a 2000. Miroslava Egusquiza, de 2000 a 2007.
Elvira Cárdenas Pajuelo, de 2007 a 2015. Yanina Aguirre Guillén, de 2015 adelante. Los seminarios posteriores también han tenido presentación sacerdotal. En 1998 este seminario de vida en el Espíritu fue presentado por el Padre Buenaventura, quien fue coordinador nacional de 1994 a 2000. Carátula del Seminario de Vida en el Espíritu. Editado en Avenida Militar 1550 Lince. En el 2018 este seminario de vida en el Espíritu fue presentado por el Padre Víctor Solís, quien es actual asesor nacional. El Padre Víctor Solís Alfageme es también vocal del Consejo Carismático Católico Latinoamericano. Carátula del Seminario de Vida en el Espíritu. Editado en Girón Vidal 648 Breña, Lima. Datos adicionales de ex coordinadores nacionales de la RCC. Datos cronológicos del Padre Rómulo Falcón Guadamur MSC. El 6 de agosto de 1957 fue uno de los dos primeros misioneros del Sagrado Corazón peruanos en ordenarse sacerdote. El 19 de abril de 1969 es nombrado como nuevo superior de Huaraz. Desde 1977 a 1984 párroco de San Lucas de Pueblo Libre en Lima. En abril de 1983 es elegido coordinador nacional de la RCC. El 21 de mayo de 1987 falleció en Alemania, siendo el primer misionero del Sagrado Corazón nacido en el Perú en partir a la presencia del Señor. Link en la página catholic.net sobre conversión de un sacerdote, testimonio del Padre Rómulo Falcón. https://es.catholic.22700 K46. La conversión de un sacerdote, HTML. Link en YouTube sobre inauguración del parque, Padre Conrado Cantín SG, quien fue coordinador nacional de la RCC desde 1986. https://youtube.com/watch_VU. En la foto, la placa homenaje del pueblo de Ventanilla al Padre Conrado Cantín.